síntesis aportada por la querella presentada por el doctor Pablo Yonto. Imputados. Datos personales de los imputados. Julio Alejandro Pérez, argentino, nacido el 8 de julio de 1939 en General Alvear, provincia de Buenos Aires, DNI 4.680.869, hijo de Justo Pastor y Victoria Salinas, de estado civil viudo, ex policía retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ex cabo primero de la Comisaría Primera de Moreno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con último domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen, 427 General Rodríguez. Juan Carlos Joker, ex capitán de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército Argentino, 75 años, entre paréntesis 4 del 6 del 43 en azul, domicilio Virrey Olaguer y Feliu, 3052 Primera A de esta Ciudad de Buenos Aires, con DNI 4.631.887, hijo de Edgardo y Sabina Mercedes Uberuaga, de estado civil viudo. Juan Manuel Giró, ex cabo primero de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército Argentino, 67 años, entre paréntesis 23 del 2 del 51, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Domicilio en el barco. Está leyendo una pieza procesal que no es del día de hoy, es de otro momento. Entonces, cuando hicieron referencia a los años, tenía que ver con aquellos años. ¿Está bien? Nada más. Domicilio en del barco Centenera 244, primero C de esta Ciudad de Buenos Aires, DNI 8.480.166, hijo de Genaro y Ana María Rull, de estado civil casado. Carlos Alberto Guardiola, cabo primero de la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército Argentino, nació el 22 de septiembre de 1953 en San Miguel, 65 años, domicilio en Nobel 249 de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, con DNI 10.925.175, hijo de Alberto Atilio y Ramona Concepción Morales, de estado civil casado. Eduardo Sakamoto, ex capitán de la Compañía de Ingenieros 601, argentino, nacido el 23 de junio de 1937 en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, 81 años, domicilio en Belgrano 531 de Paraná, provincia de Entre Ríos, con DNI 5.608.815, hijo de Manpey y Muto Temeno, de estado civil casado. Héctor Alberto Raffo, entonces teniente primero de Compañía de Ingenieros de Agua 601 del Ejército Argentino, 71 años, entre paréntesis 20 del 5 del 47, domicilio en Aristóbulo del Valle, número 2370 de Moreno, provincia de Buenos Aires, con DNI 8.336.365, hijo de Horacio Félix y Amalia Leonilda Buzo, de estado civil viudo. Juan José Ruiz, ex sargento ayudante de la Comisaría Primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nacido el 13 de mayo de 1932 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, con DNI 4.722.112, hijo de Desiderio y María Candelaria Enríquez, de estado civil casado, ex policía retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con último domicilio en la calle Orquídeas 887 de Luján, provincia de Buenos Aires, donde cumple su arresto domiciliario. Los hechos. Marco general. El terrorismo de Estado continuado por el autodenominado proceso de reorganización nacional. El golpe de Estado de la última dictadura cívico-militar se concretó en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Múltiples normas y prácticas anteriores a ese día revelan un plan progresivo, extenso e intenso en todo el país que al menos desde 1974 menoscabó todas las garantías constitucionales, dio autodeterminación a las fuerzas de seguridad y policías y especialmente militares, para que desataran un plan de exterminio contra la militancia política y social y gremial al margen del gobierno constitucional, proceso que culminó con la usurpación total y completa del poder constitucional aquel 24 de marzo del 76. Ese plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil se manifestaba con intensidad en los días previos al golpe, especialmente con capturas, secuestros, aniquilamientos y tareas de inteligencia con obtención de información bajo tortura que desataría acciones inmediatas de represión a los pocos minutos de concretado el golpe. Una vez que las Fuerzas Armadas y policiales y el poder civil económico usurparon el poder constitucional, la primera medida que se tomó fue el dictado de 3 instrumentos: acta, estatuto y reglamento del proceso de reorganización nacional,
instrumentos que implicaron lisa y llanamente la marginación de nuestra Constitución al estatus del texto supletorio. El contenido de las normas mencionadas da cuenta que las Fuerzas Armadas, al asumir el control de todos los poderes del Estado, adoptaron la suma del poder público. Esto es, ajustaron su proceder a las conductas descritas por el artículo 29 de la Carta Magna que configuran el delito constitucional de traición a la patria. El Comando General del Ejército, 3 genocidas, el Comandante General del Ejército, Teniente General Jorge Rafael Videla, el Comandante General de la Armada, Almirante Emilio Eduardo Macera, y el Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Orlando Agosti, usurparon el poder, se apoderaron de la Casa Rosada y dieron vía libre para la comisión de las más graves violaciones a los derechos humanos bajo el disfraz de instaurar el orden del país. Los 3 instrumentos referenciados formaron parte de la arquitectura de poder para poder apropiarse de todas las incumbencias estatales, los bienes del país y desatar un saqueo económico a los bienes y derechos, sobre todo los trabajadores. Al manejar tanto las Fuerzas Armadas como policiales, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no solo destrozaron el sistema republicano, sino que pusieron en marcha las más inhumanas prácticas de represión contra la población civil. El mismo 29 de marzo de 1976, día del ataque a la Quinta La Pastoril en Moreno, se firmaba un acta en la que se enunciaron los propósitos del nuevo gobierno usurpador. En el artículo primero puede leerse que estos giran en torno a restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de la moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstruir el contenido y la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. En consecuencia, se estableció la pena de muerte, que nunca fue cumplida en la misma forma que ellos la habían elaborado, sino por miles la llevaron adelante en forma clandestina. Se declararon ilegales las organizaciones políticas y sindicales y se estableció la jurisdicción militar para civiles. Basta leer el informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los Estados Americanos, informe aprobado por la Comisión en su 667, sesión del 49, celebrada el 11 de abril de 1980, para observar los objetivos de esa represión generalizada y sistemática que luego se plasmara en la sentencia de la causa 13/84. Dicha metodología inherente al plan implicó el secuestro de la víctima, la detención ilegal y la posterior desaparición de la víctima, por lo general en forma permanente. Solo en algunos casos fueron liberados el traslado de la víctima a centros de reclusión clandestinos, la participación de unidades represivas, grupos de tareas conformadas por sujetos provenientes de las fuerzas de seguridad policiales y militares que ocultaban su identidad, la exclusión de toda instancia de intervención de la justicia, el abandono de la víctima no de sus captores, quienes contaron con traba legal ni material alguna para accionar sobre ella, la aplicación de tormentos para extraer información o aumentar la perversidad, la usurpación de bienes de las víctimas, el soborno de las víctimas y sus familiares en beneficio económico de sus victimarios, la sustracción u ocultamiento de menores, el cambio de identidad y la apropiación de ellos por los mismos captores de sus padres, la negativa de cualquier organismo del Estado a reconocer la detención, ya que sistemáticamente fueron rechazados por todos los recursos de habeas corpus y demás peticiones hechas al Poder Judicial y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, la incertidumbre y el terror de la familia del secuestrado y sus allegados, la realización de ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. Precisamente los hechos en materia de juzgamiento en esta causa indican claramente cómo se llevó adelante por policías y militares el plan descripto. Por una tarea de inteligencia llevada adelante desde los aparatos de inteligencia del Ejército y en especial del Batallón de Inteligencia 601, Fuerza del Ejército Argentino y de la Policía de la provincia bonaerense, irrumpieron en la Casa Quinta La Pastoril, donde estaban reunidos, junto con sus familias, integrantes de la conducción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre paréntesis PRT, ERP, y militantes afines invitados de otros países. Conforme los testimonios de los habitantes de la Quinta, las fuerzas policiales entraron disparando a la Quinta con el objetivo de aniquilar a los militantes del PRT-ERP y
a llevarse secuestrados para interrogar a la mayor cantidad que pudiesen capturar, desatando una ofensiva que fue repelida por alguno de o los militantes que se hallaban en el inmueble. 4 de ellos resultaron asesinados en la quinta, entre ellos Ruperto Méndez, por acción del operativo ilegal y a raíz de los disparos de arma de fuego que recibieron. A su vez, otras 3 personas fueron asesinadas mientras intentaban huir de aquel escenario a bordo de un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas. Entre guiones, Juan Santiago Mancini, Nelson Alberto Agorio, Héctor Geraldo Chávez, siendo a su vez privado de su libertad un menor, Eduardo Garbarino Pico, quien se encontraba con ellos a bordo del vehículo y dio testimonio de la masacre. Años después, los cuerpos fueron exhumados por el equipo de antropología forense EAAF e identificados como pertenecientes a las víctimas. Además, como parte del operativo ilegal, al menos 7 personas, entre guiones, entre ellas Rodolfo Ortiz, fueron privadas ilegalmente de su libertad, luego de los hechos siendo llevadas a distintos centros clandestinos. Rodolfo Ortiz, Leonor Inés Herrera y Juan Domingo del Yeso fueron conducidos al CCDT Puente 12 o Cuatreterismo, y los 2 primeros permanecieron cautivos allí hasta sus posteriores homicidios. A la quinta fueron a reprimir y buscar a los militantes, los integrantes de unidades militares, en particular la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá y de la Compañía de Ingenieros 601 de Campo de Mayo, del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular la Comisaría de Primera de Moreno, quienes perpetraron los hechos que aquí se denuncian. Es así que el operativo ilegal en la Quinta La Pastoril, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, el 29 de marzo de 1976, formó parte de los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del primer cuerpo del Ejército en el marco del plan de exterminio. Actuaron diversas unidades militares y dependencias policiales en la perpetración de secuestros, tormentos y homicidios contra militantes políticos, entre ellos A. El personal de la Comisaría de Ingenieros 10 con asiento en Pablo Podestá. B. Personal de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo, ambas del Ejército Argentino. C. Personal de la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por diversos testimonios de sobrevivientes se comprobó que en La Pastoril se realizaba una reunión del PRT y ERP y militantes de otros países para analizar la situación política post-golpe de Estado. 4. Hechos relacionados con los delitos cometidos contra las víctimas que representa esta querella. Los hechos de los que fueron víctimas los familiares de los aquí querellantes se enmarcan en el proceder genocida descrito previamente y fueron el resultado de la implementación del plan de represión cuyos lineamientos ya expusimos. Además, comparten como característica que los engloba la circunstancia de que muchos de los militantes secuestrados fueron llevados luego a centros clandestinos de tortura y exterminio que venían operando desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976, es el caso del CCD Puente 12, también conocido como Brigada Güemes, o las comisarías de la zona, entre paréntesis, Moreno, una de ellas. Perdón, señora secretaria, un momentito, discúlpeme el señor presidente, pero un imputado, Ruiz, que estoy casi segura que es Ruiz, camina, va y viene, sale de la imagen. Ahí, a ver si me escucha. Y no sé, me parece conveniente que esté... Ahí apareció Ruiz. Sí, a ver si se puede quedar sentado también. Gracias, señor. Muchas Ruiz. gracias. Necesitamos que esté a la vista en la cámara. Si se tiene que parar, parece, pero siempre en ese ángulo para que lo podamos ver. Gracias. Voy a hacer, ya que hubo una interrupción, una pequeña referencia nomás, que se trataba del personal de la Compañía de Ingenieros 10 con asiento en Pablo Podestá. Nada más. Gracias. Gracias. Disculpe, señor presidente. Primer hecho. Privación ilegal de la libertad agravada de Rodolfo Ortiz. Rodolfo Ortiz, militante del PRT, se encontraba junto a unos 60 compañeros o compañeras que estaban reunidos el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, ubicada entre las calles Monsegur y Padre Faí de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. De allí fue secuestrado por el accionar conjunto de personal policial y militar, entre los que se encontraban los imputados de esta causa, y trasladado a Cuatreterismo, donde fue sometido a tormentos y donde permaneció hasta el 12 de mayo de 1976, fecha probable de su traslado, denominación que utilizaban los genocidas para consumar el homicidio. Su cuerpo fue hallado el 12 de mayo de 1976 por la policía de la provincia de Buenos Aires en un baldío de la intersección del Camino General Belgrano y T. Flores,
en Bernal, partido de Quilmes, como parte de la tarea de encubrimiento, sus restos fueron inhumados como NN en el cementerio de Avellaneda, lugar del que fueron recuperados e identificados por el EAF en 2006. Todo ello se acredita con la querella y los testimonios de su compañera Viviana Lozada, querellante, el testimonio de Daniel Héctor de Santis, quien luego de recordar la participación de Ortiz en la reunión del PRT, refirió que el nombrado había sido elegido para que el Comité Central en julio pasado como tercer suplente, y era responsable de la Juventud Guevarista. Asimismo, señaló que su abogado era Raúl u Horacio, y lo reconoció al serle exhibido el legajo de fotografías de las víctimas, entre paréntesis fojas 46.187/91. Diana Susana Cruces y Eduardo Enrique Oronio recordaron la presencia de Ortiz en la Pastoril y reconocieron sus fotografías sobrantes en el referido legajo, entre paréntesis fojas 46.136/40 y fojas 48.835/37 respectivamente. Lo mismo hizo Juan Arnold Kremer. Afirmó en su declaración que el día de los hechos se encontraba allí presente un dirigente juvenil llamado Ortiz, destacando que por su condición de miembro del Comité General del PRT tenía una gran cantidad de información de primera mano, y que mi función me permite saber con seguridad quién estaba presente aquel día en la quinta porque yo organicé la reunión. A su vez, Kremen reconoció su fotografía y señaló que jamás volvió a tener noticias suyas luego de los acontecimientos, entre paréntesis fojas 47.086/9. Viviana Lozada manifestó que vio por última vez a su marido el 23 de marzo de 1976 y relató: el día lunes 29 de marzo, en horas de la noche, se recibió en la casa una llamada telefónica en la cual se preguntaba por la esposa de Rodolfo Ortiz, la cual fue atendida en principio por su madre, la cual manifestó que Rodolfo no volvió, aparentemente habría caído detenido. Y que en los primeros días del mes de mayo de 1976 vuelven a llamarla por teléfono en su domicilio y le explican que Rodolfo cayó en Moreno, cortando luego la comunicación, entre paréntesis, causa 65.517, fojas 380/82. Según surge del legajo 117/2 de la Cámara del Fuero, caratulado Rodolfo Ortiz, Cementerio Municipal de Avellaneda, Buenos Aires, sustanciado en el marco de las actuaciones relativas a la determinación del destino de las personas desaparecidas durante el periodo 1976-1983, el cuerpo de la víctima fue hallado el 12 de mayo de 1976 por la policía de la provincia de Buenos Aires en un baldío de Bernal y dolosamente inhumado como NN en el cementerio municipal de Avellaneda, entre paréntesis, fojas 30/31 del legajo 117/2. Conforme al acta de función, los restos no surgieron los trámites judiciales y administrativos que permitían su identificación, y avisó a sus familiares, y según se decía, habría fallecido como consecuencia de herida de arma de fuego. Shock hemorrágico por lesión traumática del corazón, entre paréntesis, foja 105 del legajo 117/2. Sus restos fueron exhumados de la citada necrópolis, identificados por el EAAF, que también precisó en el respectivo informe que el deceso de Ortiz se produjo a causa de múltiples disparos de proyectil de armas de fuego que afectaron órganos vitales, entre paréntesis, fojas 92/3, legajo 117/2. Consecuentemente, en diciembre del 2006, el superior ordenó al Registro Provincial de las Personas realizar las modificaciones pertinentes a la partida de función, consignándose como fecha del deceso de Rodolfo Ortiz el 29 de marzo de 1976. Todo ello acredita la privación ilegal de la libertad durante más de un mes, los tormentos padecidos por Rodolfo Ortiz durante su paso por cuatreterismo, así como su posterior homicidio doblemente agravado. Por los hechos cometidos contra Rodolfo Ortiz, nuestra querella imputa a Pérez, Ruiz, Juan Joker, Juan Manuel Giró, Eduardo Sakamoto y Héctor Raffo. Segundo caso, homicidio agravado de Ruperto Méndez. Ruperto Méndez militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, tenía 31 años en el momento de su secuestro y sus apodos eran Tito, Chato o Pedro. Sus características personales eran tez morena, corpulento, mediana estatura, pelo corto, sin bigotes, sin barba. En 1976 vivía en Ramallo, y por las últimas noticias que tenemos se va de Ramallo en días cercanos al golpe de Estado del 24 de marzo. Ruperto Méndez estaba en la regional llamada Norte-Norte del PRT o Ribera del Paraná. Pertenecía a los grupos que trabajaban en la parte sindical y propaganda.
Militaba en una agrupación sindical llamada El Sentir de los Trabajadores. Había sido delegado sindical en FIP Lasto. En marzo había renunciado a la fábrica. Dicha fábrica pertenece al gremio de Sindicato de Obreros y Empleados de la Madera. Como integrante de esa regional norte-norte, concurrió el 29 de marzo de 1976 a la reunión de militantes y conducción del PRT en la Quinta de Moreno. La desaparición de Ruperto Méndez, su homicidio y el ocultamiento de sus restos durante tantos años reconocen un origen, el terrorismo de Estado desatado con mayor furia aún después del 24 de marzo de 1976 por los grupos de tareas que conformaban los imputados, entre otros. En los días posteriores al 29 de marzo de 1976 llegó una persona de civil, cuya identidad desconocemos, a la casa del abuelo de Ruperto, mismo nombre del desaparecido, diciendo que al tío de la querellante lo habían asesinado en Moreno. Luego, un policía de Ramallo se acercó a la casa de los abuelos también para decirle que debía concurrir a la comisaría de Moreno. Allí, al abuelo Ruperto le muestran una foto de una persona muy desfigurada. Dicha persona se encontraba en un depósito. El abuelo cree que esa persona era Ruperto hijo, pero pide que le entreguen el cuerpo y no se lo dan. En los días cercanos a ese hecho, los grupos de tareas realizan una serie de allanamientos y son detenidos en San Nicolás. Ruperto Méndez, entre paréntesis mi abuelo, Luis Alberto Méndez, mi padre, padre de la querellante, y Eduardo Méndez, entre paréntesis hermano de Luis Alberto. Todo ello se produce en la casa del abuelo Tonelero 85 de San Nicolás. Se trataba de personal del ejército. De allí se dirigen a la casa de Ruperto Méndez, entre paréntesis el desaparecido, en la calle Leluar 137 de Ramallo. Allí queman libros y realizan destrozos múltiples. El padre de Claudia y uno de sus hermanos, Aclaro, fueron secuestrados pero en jurisdicción de San Nicolás. La causa sobre los delitos cometidos contra ellos en San Nicolás también tramitan aquella jurisdicción. Posteriormente se formularon denuncias en la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP. Ruperto Méndez pasó a integrar la nómina de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Su cuerpo sin vida fue hallado en las proximidades de la Quinta y trasladados a la comisaría primera de Moreno, donde actuaban los imputados en el plan de exterminio y ocultamiento de los cuerpos, para luego ser enterrado como NN en el cementerio municipal de Moreno, siendo posteriormente exhumado e identificado a raíz de los estudios realizados por el EAAF como pertenecientes a Méndez y a las víctimas de mención. Por el homicidio agravado de Méndez, esta querella imputa a Pérez, Ruiz, Juan Joker, Juan Giró, Eduardo Sakamoto, Héctor Raffo. Tercer caso, homicidio agravado de Nelson Alberto Agorio. Nelson Alberto Agorio, militante político del PRT y ERP, fue asesinado el 29 de marzo de 1976 al intentar huir a bordo de un vehículo de la masacre de la Quinta La Pastoril, ubicada entre las calles Monsegur y Padre Fágil de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se desarrollaba una reunión ampliada del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre paréntesis PRT, hasta que el lugar fue asaltado por las fuerzas del ejército y policiales. Su cuerpo sin vida fue hallado en las proximidades de la Quinta y trasladado a la comisaría de Marcos Paz, donde se lo tomaron las huellas dactilares que permitieron su identificación. A su vez se corroboró que los restos fueron inhumados el 31 de marzo como NN en el cementerio municipal de Moreno, posteriormente exhumados por orden judicial e identificados por el EAAF como pertenecientes a Agorio. Tenía 23 años al momento de los hechos y había nacido en Varadero. Se desempeñaba como repartidor de productos lácteos, militaba en el PRT, donde era conocido como Teniente Néstor, y colaboraba en la revista Contragolpe. Se presencia en el encuentro del PRT en la Quinta La Pastoril. Fue confirmada por testimonio de varios de los sobrevivientes. Por el homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas de Nelson Alberto Agorio, esta querella se lo imputa y responsabiliza a Eduardo Sakamoto y Héctor Alberto Raffo. Cuarto caso, homicidio agravado de Héctor Geraldo Chávez. Héctor Geraldo Chávez, militante político del PRT, ERP, fue asesinado el 29 de marzo de 1976 al intentar huir a bordo de un vehículo de la masacre de la Quinta La Pastoril, ubicada entre las calles Monsegur y Padre Fágil de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se estaba llevando una reunión ampliada del Comité del Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre paréntesis PRT, hasta que se produjo el asalto de fuerzas represivas del ejército y policiales. Su cuerpo sin vida fue hallado en las proximidades de la Quinta y trasladado a la comisaría de Marcos Paz, donde se le tomaron las huellas dactilares que permitieron su identificación. A su vez se corroboró que los restos del nombrado fueron inhumados el 31
de marzo como NN en el cementerio municipal de Moreno, posteriormente exhumados por orden judicial e identificados por el EAAF como pertenecientes a Chávez. Chávez era un oriundo de Santa Fe. Estaba en pareja con Hilda Flora Palacios, quien se encontraba embarazada de su hija Soledad. También tenía una hija llamada Valeria. Era militante del PRT y era conocido como el Negro o Roque. Por los relatos de los sobrevivientes logró salir en un auto junto a otros compañeros, entre ellos Agorio, pero fueron interceptados en los alrededores por grupos de la policía y el ejército, privados de su libertad y asesinados en los alrededores de la Quinta y de la comisaría de Moreno. Al igual que lo dicho en el caso de Agorio, su cuerpo sin vida fue hallado en las proximidades de la Quinta y trasladado a la comisaría de Marcos Paz, donde luego se le tomaron las huellas dactilares que permitieron luego su identificación. Por el homicidio agravado por concurso premeditado de 2 o más personas de Héctor Geraldo Chávez, esta querella imputa y responsabiliza de este homicidio a Eduardo Sakamoto y Héctor Alberto Raffo. 5. Crímenes de lesa humanidad, delitos cometidos en el marco de un genocidio para perpetrar un genocidio. Finalmente queremos destacar que los delitos cometidos contra todas las víctimas configuran crímenes de lesa humanidad y fueron realizados en el marco de un genocidio y para perpetrar un genocidio. De conformidad con la normativa y jurisprudencia internacional y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en lo sustancial se apoya en la jurisprudencia internacional, un delito es un crimen de lesa humanidad si, además de integrar la lista de los delitos que pueden configurar esta clase de crímenes, concurre un contexto general en el cual el delito en cuestión forma parte de un ataque generalizado o sistemático a la población civil y si proviene de un Estado o de una organización suficientemente organizada y con dominio sobre una parte del territorio, entre paréntesis, conforme Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Derecho René Jesús, fallos 330, 3074. Respecto a la jurisprudencia internacional relevante, se encuentra citada en dicho fallo a donde nos remitimos. En el presente caso, no puede discutirse que los hechos que se juzgan forman parte de un plan general criminal perpetrado antes y durante la última dictadura cívico-militar, que obviamente configuró un ataque generalizado y sistemático a la población civil realizado por el Estado. De hecho, esto ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en numerosas decisiones, entre las que citamos el fallo Simón, publicado en fallos 328-2056. Coautoría por codominio de la acción. Consideramos a los acusados como coautores directos, por codominio de la acción penalmente responsable de los delitos por los cuales se encuentran acusados. Porque desde el punto de vista subjetivo, existió necesariamente entre los acusados una resolución común, es decir, una comunión de voluntades para ejecutar de forma conjunta y coordinada los hechos delictivos propuestos, bastando con la presencia de un propósito común. Hay que aclarar que esta decisión común, elemento esencial de la coautoría, no solo se configura mediante la aceptación expresa, sino que basta con un acuerdo implícito. Tampoco exige que todos los coautores actúen al mismo tiempo. Sin perjuicio de ello, en el caso que nos ocupa, los encartados dieron sobradas muestras de este animus común sostenido durante largo tiempo. Respecto al elemento objetivo, este acuerdo común trasunta invariablemente hacia la misma ejecución del delito. Es decir, los acusados han intervenido en la realización de los delitos a través de diversas acciones en sus diferentes etapas, cuyo aporte puede ser de calidad semejante o diferenciada, pero que resultó indispensable para poder llevarlo a cabo. Está claro que los imputados tuvieron en sus manos el dominio de los hechos de manera compartida. Los aportes parciales de cada uno de ellos Los aportes parciales que cada uno de ellos hicieron carecen de una autonomía propia y solo pueden ser valorados como piezas integrales e insustituibles de todo plan delictivo genérico. Estas acciones típicas interdependientes, plan, consistían en el secuestro de las víctimas, su traslado a los CCDC, Puente 12, Cuatreterismo y la misma comisaría de Moreno, la privación ilegal de la libertad de Ortiz, uno de los secuestrados, el sometimiento a un régimen deshumanizante luego en el CCD, imposición de tormentos físicos y psíquicos permanentes y como destino final la muerte. Por ello, dicho plan requería, en consecuencia, una tarea en conjunto y a su vez una división de las mismas. Esto explica por qué, incluso luego de que hubiesen sido sacados a la fuerza de la Quinta de la Pastoril, Ortiz, uno de ellos, igualmente se les imputa las privaciones ilegítimas de la libertad de Ortiz en toda su extensión, ya que su responsabilidad es en carácter de coautores. Entonces, una cosa es el tiempo que haya durado el hecho y otra el aporte del encartado. Esta última puede ser incluso minúscula temporalmente, más si se dan los restantes elementos de la coautoría, el encartado debe responder por el hecho común. 7. Las responsabilidades penales de los imputados. Responsabilidad de Julio Pérez.
Julio Alejandro Pérez, en su calidad de cabo primero, con funciones en la comisaría primera de Moreno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, intervino en el operativo ilegal llevado a cabo el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, ubicada en Monsegur y Padre Faggi, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Por tanto, intervino como autor en Por lo tanto, intervino como coautor en el homicidio agravados por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez y fue coautor en las privaciones ilegales de una serie de militantes, entre ellos Rodolfo Ortiz. Su calidad de funcionario público surge del legajo personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra debidamente acreditada su intervención en la Quinta y la intervención en la Comisaría Primera de Moreno por dichos del personal de dicha comisaría. Por ello, esta querella lo considera e imputa a Julio Alejandro Pérez como coautor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas que afectara a Ruperto Méndez, entre paréntesis, artículo 80, inciso segundo y sexto y 45 del Código Penal, y como autor del delito de privación ilegal de la libertad en relación a los hechos de los que fueron víctimas Rodolfo Ortiz, modificando la calificación legal respecto del mismo, por encontrarse agravada por su duración en virtud del artículo 144 bis, último párrafo en función del artículo 142, inciso quinto del Código Penal. Responsabilidad penal de Juan Joker como segundo jefe de la compañía. Integraba la compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, que participaba en la represión como parte del ámbito de la subzona 11. En marzo de 1976 era segundo jefe de la compañía de Ingenieros 10 del Ejército Argentino, con asiento en Pablo Podestá. Por debajo del entonces jefe de la compañía, el genocida fallecido sin condena, ex mayor Miguel Ángel Armúa, entre paréntesis, fue procesado por los mismos hechos. Como segundo jefe, tenía por misión principal secundar al jefe las distintas tareas del servicio y en el mando, gobierno, administración e instrucción de la unidad. Fiscalizaba las tareas de preparación de la unidad para lo que llamaban la guerra antisubversiva. Resolvía, al igual que el jefe, los distintos asuntos a su cargo de esa llamada guerra antisubversiva. Cumplía el rol similar al jefe de una plana mayor, como tal, principal asesor y auxiliar del jefe de la unidad, entre paréntesis Armúa, en el ataque y el plan de exterminio a los militantes de la Quinta La Pastoril. Comandados por Armúa y Joker, integrantes de la compañía de Ingenieros 10, de Pablo Podestá, de la que Joker era el segundo jefe, intervino activamente en el asalto a la Quinta sin orden judicial, sin orden legal alguna, y como da cuenta el testigo José Rodolfo Ramallo en sus declaraciones de Fojas 2548/52 y 2712/6. Esta querella le imputa a Joker el homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez, entre paréntesis, artículo 80, inciso segundo y sexto, y artículo 45 del Código Penal, asesinado en la Quinta La Pastoril por la acción de Joker y su grupo, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia o amenazas de Rodolfo Ortiz, entre paréntesis, artículo 144 bis, inciso primero, y último párrafo, entre guiones, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero, entre guiones, ley 20.642 del Código Penal, a quien la compañía secuestró junto a otros militantes para llevarlo a un centro clandestino. Responsabilidad penal de Juan Manuel Giró. Juan Manuel Giró, en marzo de 1976, era cabo primero y jefe del grupo de tiradores de la primera sección de contrasubversión de la compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá del Ejército Argentino, e intervino activamente en el operativo ilegal llevado a cabo el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, por ende es coautor de los homicidios agravados y en las privaciones ilegales de la libertad agravadas por mediar violencia o amenazas ocurridos allí. Tal como surge del testimonio de Carlos Alberto Gómez, Juan Manuel Giró tenía poder de mando sobre sus subalternos. Impartía las órdenes que debían ser llevadas a cabo por los conscriptos en atención a la estructura piramidal y jerárquica del ejército argentino y a la propia convicción del mismo de su intervención en el plan de exterminio, lo que se corroborara con su actitud posterior de ocultamiento de los hechos y de mantenimiento del delito de desaparición forzada de personas. En la instrucción quedó acreditado que Giró concurrió a la Quinta La Pastoril a efectos de participar con la ejecución del plan operativo. Esta intervención fue prestada tanto antes del asalto a la Quinta
el tiroteo en sí mismo como después del mismo. Esta querella le imputa a Juan Manuel Giró el homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia o amenazas de Rodolfo Ortiz como coautor. Responsabilidad de Carlos Guardiola. Carlos Alberto Guardiola era cabo primero y jefe del grupo de segunda sección de combate de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá del Ejército Argentino. Por ende, funcionario público, e intervino en el operativo ilegal llevado a cabo el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril. La actuación del grupo que comandaba Guardiola se extendió a los actos posteriores de la Quinta y en este sentido explicó su intervención en los rastrillajes posteriores y su conocimiento acerca de la detención y homicidio de diversas personas. La presencia operacional y represiva del grupo que comandaba Guardiola surge del informe de Compañía de Ingenieros 10, primer cuerpo del Ejército. Esta querella imputa a Guardiola ser el coautor responsable de los homicidios agravados por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez, asesinado en la Quinta, y la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas de Rodolfo Ortiz. Responsabilidad penal de Héctor Raffo. Imputación como coautor. Raffo prestaba funciones a la fecha de los hechos en la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo. Estaba en la zona al momento de los hechos, a la vez que dan cuenta de su intervención a la vez que dan cuenta de la intervención de su compañía, tanto en el operativo propiamente dicho como en los hechos posteriores en los que 3 personas resultaron abatidas y un menor resultó privado de su libertad. Estas personas son Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez, los que estaban acompañados por Eduardo Garbarino Pico, por entonces de 7 años de edad. Esta querella lo imputa por su responsabilidad en los hechos a Héctor Alberto Raffo, al haber intervenido en los homicidios agravados por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez, asesinado en la Quinta La Pastoril, y en los homicidios agravados por iguales circunstancias de Nelson Agorio y Chávez, quienes intentaban huir de la masacre de La Pastoril, y en las privaciones ilegales de la libertad agravadas por mediar violencia o amenazas de Rodolfo Ortiz, llevado después del CCD Puente 12 para ser asesinado. Respecto a los artículos del CP, hacemos referencia en el capítulo 7. Responsabilidad penal de Eduardo Sakamoto. Imputación que le efectúa esta querella como coautor. Eduardo Sakamoto era capitán del Ejército, funcionario público y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 del Ejército Argentino con asiento en Campo de Mayo, y así intervino en el operativo ilegal llevado a cabo el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril. Esta querella le imputa ser coautor mediato en los homicidios agravados por el concurso premeditado de Ruperto Méndez, asesinada en la Quinta, y en los homicidios agravados de Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez, quienes intentaban escapar de la masacre de la Quinta, y en las privaciones ilegales de la libertad agravadas por mediar violencia o amenazas de Rodolfo Ortiz, llevado al CCD Puente 12. Su responsabilidad surge como segundo jefe de compañía. Su compañía de ingenieros de Agua 601 dependía directamente del Comando de Ingenieros. La participación de su compañía en la represión en la Quinta Pastoril y aledaños surge del libro histórico de la unidad. Esta querella le imputa a Sakamoto ser el coautor mediato y responsable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas en el caso de Ruperto Méndez, asesinado en la Quinta, y de quienes fueron asesinados al intentar huir, de Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia o amenazas en relación con Rodolfo Ortiz. Responsabilidad penal de Juan Ruiz. Ruiz integró uno de los grupos operativos que en forma ilegal atacó a la Quinta de La Pastoril. Asesinó a varios de los concurrentes, detuvo personas y trasladó a las mismas a la Comisaría Primera de Moreno y otros CCD, y que ya en tal lugar sometió a las personas allí alojadas a las condiciones inhumanas descritas oportunamente. Juan José Ruiz, a la fecha de los hechos, era sargento ayudante con funciones en la Comisaría Primera de Moreno, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encargado de personal, e intervino en el operativo ilegal en la Quinta La Pastoril. Era funcionario y de ello se desprende su legajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se presencia en el ataque ilegal a la Quinta, surge además de la nómina del personal que prestó servicios en la seccional los días 29 y 30 de marzo de 1976. Esta querella le imputa a Ruiz el homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas de Ruperto Méndez, quien forma parte del grupo de las 4 personas que resultaron abatidas en la Quinta,
así como en la privación ilegal de la libertad agravada de Rodolfo Ortiz, quien formaba parte del grupo de militantes que fueron secuestrados luego del operativo. 8. Calificación legal de los hechos. A. Privación ilegítima de la libertad con abuso funcional. Entre paréntesis, artículo 144 bis, inciso primero, texto según ley 14.616. Los hechos relatados precedentemente se subsumen en el artículo 144 bis, inciso primero, según ley 14.616, y fueron llevados a cabo con el agravante previsto por el artículo 144 bis, último párrafo, el que remite al inciso primero del artículo 142 del mismo ordenamiento, utilización de violencia o amenazas. B. Homicidio con alevosía y agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Esta querella señala que se produce la acción típica prevista en el artículo 80, inciso segundo del Código Penal, y el inciso sexto del artículo 80 del Código Penal, que conmina con pena de prisión o reclusión perpetua a quien matare a otro, allí cuando, además, medie el concurso premeditado de 2 o más personas. Concurso real. Los delitos antes descritos constituyen una pluralidad de conductas que concurren en forma real, conforme las previsiones del artículo 55 del Código Penal. Petitorio. Conforme lo expuesto, solicitamos: 1. Se tenga por formular el requerimiento de elevación a juicio en tiempo y forma. 2. Oportunamente se declare la clausura de esta etapa sumarial y se proceda a su elevación para conocimiento del Tribunal Federal.